Bueno, vamos a ver lo que es todo lo que es traumatología alveolo-dentaria. ¿Cuáles son las principales causas, según la bibliografía, que sufren este tipo de lesiones? Lesiones por caídas, deportes, cuerpos extraños que golpean las estructuras dentarias, las peleas, los accidentes automovilísticos. Existen lo que se llaman factores predisponentes, causas que generan que tengamos mayor probabilidad de tener estas lesiones, como es un overjet marcado, la sobreposición dentaria, que esté todas las piezas dentarias expuestas a cualquier tipo de traumatismo, la malposición dentaria, la incompetencia labial, que es cuando no se puede cerrar de manera natural los labios y que queden protegidos, aunque sea por tejido blando. Ser respirador bucal, estar todo el día con la boca abierta, es otro factor predisponente. La epidemiología, ¿cuáles son las piezas que se dan con mayor frecuencia? Por lo general, los incisivos centrales superiores, le sigue los incisivos laterales superiores y el sector anteroinferior. En relación a hombre y mujer, se da más en el sexo masculino. En adolescentes, las principales causas son deportes, peleas. En el adulto, los accidentes automovilísticos es la número 1 de las causas. Y se sabe que en denticiones, en bocas con denticiones temporarias, se afecta mucho más los tejidos de sostén que los tejidos duros. Y en las bocas con piezas dentarias ya permanentes, las estructuras más afectadas son las piezas dentarias. Existen medidas preventivas que nosotros como profesionales de la salud tenemos que incentivar a nuestros pacientes a que usen un protector bucal. El protector bucal les puede salvar a nuestros pacientes cualquier dolor de cabeza. Tengo un montón de recuerdos de pacientes de palazo de hockey, de jugar al fútbol, que vienen a la guardia, y es un problema. Entonces, con un protector bucal, muchos de estos tipos de traumatismos se ven reducidos. Como sociedad, el uso de cinturón de seguridad y casco también es una medida preventiva que tenemos que tener siempre presente. Vamos a ver la clasificación. Vamos a ver cómo podemos dividir las lesiones de acuerdo a los tejidos. Esta es una clasificación de la OMS que fue modificada por el doctor Andreasen. El libro del doctor Andreasen es la referencia en este tipo de traumatismos. Y vamos a subir al campus la bibliografía la más actual, que es la del 2020, la de la IADT, que es la Asociación Internacional de Traumatología Dental, que nos dan las pautas, y lo vamos a ver ahora y en la siguiente clase, pero nos dan los lineamientos de qué hacer con cada tipo de traumatismos. Vamos a ver las lesiones de los tejidos blandos, las lesiones de los tejidos duros de tipo dentarios, las lesiones de los tejidos periodontales, todos los tejidos que rodean las piezas dentarias, y las lesiones del tejido óseo. Vamos cada una de ellas. Arrancamos con el tejido blando. Vamos a diferenciar lo que es una abrasión, que es una herida superficial, un simple raspón, puede ser en la mucosa o semimucosa, que deja esa superficie sangrante y áspera. No es de manera profunda este tipo de lesiones, ¿sí? Solamente superficial. La contusión, que es una hemorragia submucosa, no hay un desgarro de la superficie y deja todo este tejido en esta coloración. La laceración, en cambio, ya tenemos que hablar de una herida de tipo más profunda. Se hace un desgarro, por lo general se da por un objeto punzante y ya abarca tejidos en profundidad. La abulsión de los tejidos blandos ya es una pérdida de sustancia, no es un simple corte, ni rasguño, ni una contusión. Falta un pedazo de tejido, ¿sí? Es una abrasión extensa. Por lo general se dan por mordidas. Este paciente le sucedió que estaba andando en moto sin casco, se cayó, golpe en el mentón, se mordió la lengua y se hizo esta lesión. Incluso sacamos un pedazo de muela de adentro del tejido. Vamos a pasar ahora. ¿Alguna duda de las lesiones de tejidos blandos? ¿Vamos bien? ¿Están bien? Sí, todo bien. Bueno. Este tipo de lesiones, las fracturas de tipo dentarias, la infracción, ya las vieron en endodoncia, así que vamos a ir un poquito como de repaso nada más. La infracción era
una pérdida de sustancia, no hay pérdida de sustancia, es un simple crack del esmalte, solamente afecta el tejido del esmalte, es la única lesión que no es necesario hacer un tratamiento ni un seguimiento, ¿sí? Es la única de todas las que vamos a ver. Pero les quiero dejar algo bien en claro. Lo que es trauma dentoalveolar, vamos a ver todas las lesiones bien clasificadas de acuerdo a los tejidos, pero es muy difícil que si un paciente tuvo un traumatismo tenga solamente una infracción. Seguramente va a tener una abrasión, una fractura melodentinaria en una pieza, una infracción en un diente. Entonces, no van a tener que hacer un seguimiento si solamente tiene una infracción, que dudo que pase eso. No requiere tratamiento, se puede grabar y generar un adhesivo, poner un adhesivo o un flow como para sellar, pero no es una indicación rigurosa. Las fracturas del esmalte, que amerita solamente el esmalte, el tratamiento, recuerden que va a ser un collage, si tienen fragmentos, sin un composite, pero sí acá hay que hacer un seguimiento radiográfico y clínico, porque puede estar afectada la pulpa dental, ¿sí? Por el traumatismo. La fractura del esmalte y que abarca la dentina, pero no hay exposición pulpar. Lo mismo, collage, que es cementar el fragmento de la pieza fracturada, o la restauración y el control de la sensibilidad siempre al mes. ¿Por qué es al mes? Por el shock pulpar. Por el shock pulpar, porque puede estar dándonos negativo dentro de las primeras semanas porque está en shock, y después de las 4 semanas, si sigue dando negativo, ya es indicación de hacer endodoncia. Fractura del esmalte con dentina y exposición pulpar, todas hay que evaluar la edad dentaria, ¿por qué? Porque si tiene formado el lápice o no, y la situación clínica, no es lo mismo una fractura, no es lo mismo una exposición pulpar haciendo una operatoria con todo aislado y todo limpio, ya habiendo limpiado caries, que una exposición por un traumatismo en una plaza con arena y todo sucio, ¿sí? Entonces podemos optar por todo este tipo de tratamientos. Vamos a lo que es más el área quirúrgica, las fracturas radiculares. Vamos a dividirlas en radiculares y coronoradiculares, que abarquen además la corona. Las que son meramente radiculares, tenemos que analizar su localización, ya sea si son en el tercio medio, apical o coronario. ¿Qué les parece a ustedes que es la más favorable? El tercio coronario. Coronario. ¿Es la más favorable, es la que les gustaría tener a ustedes? ¿Ay? Es la que más simple. La del tercio coronario, ¿qué piensan ustedes que se va a desplazar más el fragmento fracturado? La más favorable sería la apical, Claro, ¿por qué? porque va a tener mayor inserción el remanente dentario dentro del hueso. Va a tener todo en vista de la reparación, ¿sí? Va a tener más tejido que contenga esa fractura. Va a tener más tejido que pueda generar una reparación. Acá, en el tercio coronario, esto se desplaza totalmente, no tiene nada, tiene encía que no va a tener una resistencia a la movilidad. Va a tener, no tener ningún tipo de tejido que genere la contención. Esta es la menos desfavorable, esta es la que está en el medio y la más favorable. Si ya hablamos de localización, después vamos a hablar, por ejemplo, ahora de la dirección y de los fragmentos y el desplazamiento. Hay que ver todas estas variables para ver después en un conjunto si es favorable o no la fractura, ¿sí? No nos quedemos con una sola cosa. Ya sea la dirección horizontal, oblicua o vertical, si es este tipo de fractura ya directamente está indicada la extracción. Si tiene fragmentos va a ser menos favorable, y si tiene desplazamiento también va a ser menos favorable. ¿A alguno le quedó alguna duda de por qué en el tercio coronario es la más desfavorable? Ahora vamos a ver las fracturas coronorradiculares. Un buen tip en el diagnóstico que les puedo dar es, muchas veces, si ustedes ven estas piezas dentarias,
se pueden llegar a comer que tienen una fractura y no la ven. El paciente va a decir, sí, sí, me duele, muerdo y me duele. Y lo tocan y no ven nada. No ven caries, no ven nada. Entonces, si este tipo de fracturas no tiene desplazamiento, quiere decir que es más de este tipo de fracturas, que es bien profunda. Si en cambio la fractura está en esta altura, va a tener un desplazamiento. Entonces, sin una radiografía, ya solamente viendo el paciente, ya tienen una idea del pronóstico en el tratamiento y del diagnóstico, ¿sí? Una radiografía periapical simplemente no nos va a dar de gran ayuda, ¿por qué? Porque hay una superposición de imágenes, no podemos ver solamente que sacamos la pieza dentaria y sacamos una radiografía en este sentido, mesiodistal, vamos a poder ver el límite perfecto de la fractura, pero no es la realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico en una fractura radicular? ¿Alguien sabe la diferencia de las posibles tomografías? ¿Qué es una TAC y qué es una CTCB? Estoy segura que alguno lo sabe. ¿Qué es una TAC? Tomografía axial computada Sí, ¿y qué es una CTCB? es la de tipo Combin. Perfecto. ¿Y cuál es la principal diferencia en esas tomografías? Son totalmente distintas. Aunque muchos escriben en la orden, solicito un TAC de pieza tanto. En verdad lo que están solicitando es una CTCB. Pero ¿cuál es la principal diferencia? ¿La saben? La radiación que en las Combin se irradia como en la pieza o en lo que se quiere buscar. Claro, la diferencia es el haz de radiación. La TAC es la tomografía axial computada de tipo medicinal, la que uno se hace en la cabeza, la que se hace en el cuerpo, la que es un tubo que uno lo meten adentro y ahí es un haz helicoidal, se llama, el que se genera para generar ese tipo de estudio. En la tomografía computada de tipo Combin es un haz cónico, ¿sí? Va focalizada a la pieza dentaria, es de mucho más precisión y mucha menos radiación y definición. A nosotros no nos sirve un TAC de la pieza dentaria porque no tenemos para nada una calidad de imagen que podamos hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, volvamos a esto. ¿Cómo hacemos un diagnóstico en este tipo de fracturas? ¿Qué ven acá? ¿Qué sospechan? Vamos que somos 51, y uno, dígame qué diagnóstico ven de manera clínica. Una fractura melodentinaria con exposición pulpar. ¿Cómo ves la exposición? ¿Vos la ves? No. Estás imaginando ahí. Sí, Tendría que bueno, haber, ahí. tendría que haber un sangrado, tendríamos que ver la pulpa, ya la exposición la tenemos que ver. El tip que les dije, lo que tendrían que hacer, ni bien ven a este paciente, es tomar este fragmento, tomar este fragmentito y ver, ¿se desplaza? Si se desplaza mucho, ¿qué sospechamos? Que es más bien poco profundo. Perfecto. Entonces ya tenemos una idea de qué hacer. Si vemos que esto no se mueve para nada, ya pensamos que es algo más longitudinal. ¿Podemos definir un tratamiento con esta clínica? Ustedes se arriesgan a definir qué hacemos con estas piezas dentales, qué hacemos con la 1.1 y con la 2.1. Estudio por imágenes. Sí, a nadie se le ocurra mandar a extracción a estas piezas dentarias como nos sucedió que vino el piso de cirugía para hacerse la extracción porque fue derivado así. ¿Estamos? Sacan una periapical, ¿van a tener mucha imagen ahí? ¿Van a poder tener un diagnóstico? No, tampoco, hay una superposición de imágenes que no van a poder ver nada. Para este tipo de fracturas necesitamos sí o sí una tomografía. ¿Cómo pedimos la tomografía? ¿Todos saben cómo se pide? ¿Cómo hacen la orden? Acuérdense siempre de poner los datos del paciente,
solicito, ya saben que no tienen que pedir TAC, así que solicito una tomografía con BIM de la pieza tanto. El FOB es el campo de visión. Ahora lo vamos a ver después más adelante. Es siempre cuando tenemos que pedir una pieza, una sola pieza dentaria o dos, pedimos un FOB pequeño porque nos va a generar directamente el ascónico en esas piezas y no mucho más, entonces nos van a generar mayor calidad de imagen. Y la menor adquisición posible, que es la cantidad de cortes que uno puede generar en la tomografía, la menor posible, para tener muchas imágenes, ¿sí? Y siempre poner el diagnóstico. ¿Para qué? Para que si yo pongo fractura radicular, corona radicular, ya el técnico va a ir a buscar una imagen y que se vea en la tomografía. Pedimos no solicitar mediciones. ¿Por qué? Porque por default todos piden tomografías para implantes por lo general. Entonces ya directamente por ahí te ponen la línea acá y te impide la visión de uno de lo que quiere ver. Y solicitan el CD. ¿Para qué quieren el CD y la tomografía? Todas las tomografías las van a mandar con el acetato, con los cortes que el técnico radiólogo sugiere que nosotros veamos. Pero con el CD podemos navegar todos los cortes, el parasagital, el axial, el coronal, el panorexe, y podemos nosotros tener a nuestras mediciones, hacer lo que queramos. Entonces tenemos mucha más información con el CD. ¿Cómo es el tratamiento en este tipo de fracturas? Te tienen que acordar que siempre es el mismo. En todas las fracturas no hay diferencia, siempre va a ser el mismo. La reducción y la fijación. ¿Quién me cuenta qué es la reducción? Unir los dos cabos. Es, claro, volver a enfrentar los cabos de la fractura. Y la fijación es inmovilizar esa unión. ¿Cómo es esa inmovilización? Con una férula. Hay distintos tipos de férulas. Vamos a ver cuál es la ideal. Pero tienen que conocer todas para que tengan todas las herramientas el día de mañana de poder realizar este tipo de tratamientos. Existen las que son de tipo plásticas, las que son metálicas y combinadas. Las plásticas son las de composite o flow. Pueden ser de manera cintadas o puntiforme. Las metálicas existen estos que son el arco de Erich o arco Peine, que se utiliza más que nada cuando son fracturas maxilares, no para una luxación como vemos acá, ni para una fractura radicular, pero tienen que conocerlas que existen para que sepan. Existen ligaduras de metálica simples, como es poner un alambre y trenzarlo, como es acá. O también una opción muy válida son los brackets, la ortodoncia. Si el paciente viene con un traumatismo y ya tiene ortodoncia puesta, lo aprovechamos y utilizamos para poder como medio de fijación y de férula. Profe, perdón, ¿la reducción cómo era? La reducción es unir los cabos de la fractura. Tengo esto roto, lo uno, ¿sí? Ah, gracias. Y después de unirlo necesitamos, es como cuando uno se fractura el brazo, lo que hacen es acomodarlo un hueso y después las férulas el yeso. En las piezas dentarias, si yo tengo esta fractura desplazada, lo reposiciono y lo ferulizo. Las combinadas son una mezcla de las dos que vimos recién. Resina puede ser metal, puede ser nylon, puede ser fibra de vidrio. Esto es una fibra de vidrio se llama Interlead, que es súper cómoda, es de Angelus, pero es súper costosa. Es una fibra de vidrio que ya viene impregnada con resina, la sacan del empaque y directamente polimerizan, la apoyan y polimerizan, y nada más. Pero la verdad que es muy costosa y a veces no la tenemos todos los días y no sabemos cuándo vamos a tener que hacer un tratamiento de traumatismo. Esto es un microbrush con composite, o sea, uno no puede tener excusa de que no tiene con qué hacerlo. Si tenemos un alambre, que puede ser el clip de los ganchitos, siempre que pongamos un metal, tenemos que saber que hay que destemplarlo. ¿Qué es destemplarlo? Es que pierda la memoria elástica. Todos los metales tienen una memoria elástica, la tienen que perder. ¿Alguien sabe cómo se hace? Lunes y miércoles contestaban todo, ¿eh? Vamos.
Es ¿Con un calor material puede ser? con calor, se pone al rojo vivo en una llama y después se tiene que enfriar rápidamente. ¿Cómo se puede enfriar rápidamente? Con alcohol. El alcohol enfría todo al segundo. Entonces ponen el alambre que quede rojo al fuego y lo ponen en alcohol. Después el alambre lo doblan, es mucho más maleable. ¿Mm? Decía decir algo más y me olvidé. ¿Por qué vamos a destemplarlo? ¿Por qué no queremos que haga una fuerza ortodóntica? El paciente viene con un Porque si hace traumatismo. fuerza puede desplazar el cabo. Claro, puedes pasar el cabo, puede generar una fuerza ortodóntica de las piezas dentarias, ¿sí? ¿Cómo se imaginan que van a ferulizarlo? Esta es la pieza traumatizada. Siempre van a, como les dije al principio, esta se traumatizó, pero el golpe no fue solamente contra esto, a no ser que haya sido del tamaño de esta pieza dentaria y justo impactó ahí. Siempre se terminan de lastimar todas las estructuras alrededor. Entonces, tenemos que evaluar bien la movilidad del resto de las piezas y ferulizarla hasta la pieza dentaria que vemos que no recibió nada del impacto, ¿sí? O del traumatismo. Entonces, siempre evaluar cuantas más piezas, tampoco las vamos a hacer hasta los 8, pero evaluar las piezas que estén firmes, bueno, a esas se cementa todo junto. ¿Cuáles son los principales requisitos? Que sea de fácil confección, que no genere un trauma ni al diente ni al periodonto, que no genere esa fuerza ortodóntica, que permita una buena higiene. El éxito del tratamiento depende de nuestro buen tratamiento, buen diagnóstico, buen tratamiento y las indicaciones del paciente que las cumplan, la dieta blanda, fría, que no generen más trauma para nada, ni la férula, ni los alimentos, la buena higiene, que sea estética más o menos aceptable y fácil remoción. Cuando hablamos de estética aceptable, no vamos a estar poniendo una férula por palatino porque tenía que ser estéticamente aceptable, ¿sí? Por palatino solamente si tiene un overjetting muy marcado y sabemos que no va a ser para nada interferir en la oclusión, sino siempre vestibular, ¿sí? Vamos a clasificar las férulas de acuerdo a su dureza. Existen las que son semirrígidas, que es el alambre con composite. Existen las que son flexibles, que es el nylon. El nylon es la tanza de pesca de 0,9 con composite. Hay una nueva actualización que es para todo este tipo de traumatismos que estamos viendo, que son alveolodentarios, todos, tanto la evolución, tanto que es la que cuando se sale del diente, que es la luxación cuando se desplaza, o cualquier tipo o las fracturas radiculares, siempre vamos a optar por la flexible, siempre, ni la semirrígida ni la rígida. La rígida es cualquier material que nosotros pongamos que inmovilice el periodonto. ¿Cómo inmovilizamos el periodonto? ¿Cómo se imaginan que podemos hacer una férula que se inmovilice? Profe, no entendí la pregunta. ¿Cómo inmovilizamos? ¿Cómo sería una férula rígida? ¿Cómo llegamos a una férula rígida? Con una placa de reconstrucción. Sí, ahí ya nos fuimos a no es férula, es una placa que es para todo lo que es fractura ósea. Si yo hablo estamos hablando de la flexibilidad de las férulas. El nylon obviamente es flexible, el alambre es un poco menos flexible, pero si yo pongo composite en los puntos de contacto, o flow, o lo que quieran, ya estoy haciendo una férula de tipo rígida. Este es el concepto que quiero que se lleven. Que si yo inmovilizo el periodonto de esa manera, estoy hablando de una férula rígida, que es la incorrecta, es la que no se tiene que hacer jamás. Siempre optamos por férulas flexibles. ¿Por qué? Porque permitimos la acción del ligamento periodontal. ¿Qué células tenían las fibras del ligamento periodontal? Las que se podían diferenciar a cualquier tipo de tejidos. Entonces no podemos inhabilitar e inmovilizar ese ligamento que deje de actuar. Y además, si el paciente no vuelve más, ¿qué se genera si inmovilizamos las fibras del ligamento periodontal en la pieza dentaria? Una anquilosis. ¿Sí? ¿Se entendió? Es muy importante que se lleven este concepto.
Se están todos durmiendo. Sí, Profe, se yo no confundió. entendí bien. O sea, siempre tenemos que usar férulas flexibles, que vendrían a ser las de nylon y composite. Claro. No tenemos que usar las No. semirrígidas, que son las de alambre. En estos tipos de lesiones, todo lo que es trauma dento-alveolar. ¿Estamos? Claro. Sí. Tienen que conocer todas las que existen, el alambre, el arcopén y todo, pero para este tipo de traumatismos tienen todas las herramientas, tienen todo. Si ustedes no tienen nylon, no van a dejar de atender al paciente porque no tienen una tanza, ¿sí? Van a agarrar un clip de metálico, lo van a destemplar y lo van a utilizar, pero no es el ideal. ¿Me entienden? Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Y qué no van a hacer jamás? una férula rígida. Perfecto. Nunca peguen, aunque vean que se mueve a los dientes, ponele, viene un caso clínico. Se mueve todo el sector anterosuperior. ¿Por qué? Por una luxación, que es cuando se genera el desplazamiento de la pieza dentaria. Se mueve todo de lateral a lateral. Uno en el inconsciente piensa, no, tengo que ponerlo de manera más dura todo lo posible, lleno de composite, pego entre medio de los dientes, pongo alambre, pongo todo para que esté todo bien rígido. No, estamos generando una contra ahí, estamos perjudicando el tratamiento y el pronóstico, ¿sí? No se tienden a uno pensar que a lo mejor cuanto más lo inmovilizamos es mejor. Si ponen la tanza, que es un tip clínico, es pinzar con una portagujas la tanza a la altura de las piezas dentarias para que esté más planita y ahí es más fácil cementarlo. Siempre empiezan con las piezas firmes a cementar, no empiezan a pegar el diente que más se mueve. Empiezan a pegar los extremos y siempre de manera tensa, que la tanza no esté bailando. Tensan y ahí van cementando y después cuando ya reposicionan o, ¿cómo se llama? Reducen la fractura, ahí cementan por último esa pieza dentaria, ¿sí? Ya vamos a ver casos clínicos. Que no veo. Ahí va. ¿Cuál es el tratamiento en las fracturas radiculares? Y vamos a evaluar lo que ya les dijimos antes. La localización, el desplazamiento, la dirección de la fractura. No hay un tratamiento que digamos es este tipo de, solamente digo que es una fractura apical y ya sé cuál es el tratamiento. No, hay que evaluar todo lo que le dijimos antes. Si el paciente está sintomático y sin movilidad, ya es factible pensar que era la más favorable. ¿Por qué? Porque tiene todos los tejidos estos que lo contienen, están en el tercio apical. ¿Qué tienen que hacer? No le duele al paciente, no tiene movilidad, es como un hallazgo radiográfico, en verdad no va a ser un hallazgo radiográfico, como les dije al principio, va a tener otro tipo de lesiones en el resto de la boca y en una de las piezas por ahí solamente tiene una fractura en el tercio apical. Lo que tienen que hacer en esa pieza, alivio de oclusión y control, y nada más. Si no se mueve, no se feruliza, si no está desplazado, no se reduce, ¿sí? Menos es más a veces. Cuando el fragmento coronal se desplaza y está móvil, ya ahí no vamos a no hacer nada. Hay que, si está desplazado, reubicarlo. No se frustren cuando ustedes lo reubican, hacen la férula, cómo tienen su control de cómo está reubicado, si lo reubicaron bien o no, cómo se imaginan que van a controlar que esté bien ubicado. ¿Van a hacer un colgajo y van a ver que se haya unido? Una radiografía. Perfecto. Una radiografía y también hay otro indicio clínico que uno tiene que seguir, que es la oclusión. La alineación de los dientes y la oclusión. ¿Estamos? Siempre es importante. Ustedes terminan de cementar todo, hacer todo prolijo y por ahí sacan la radiografía o se fijan en la oclusión y lo reubicaron mal. La radiografía, no se frustren si no ven que está unido como un rompecabezas. Es normal. En el medio ya hay y más si el traumatismo pasó horas o días a veces vienen los traumatismos con días, ¿por qué? Porque por ahí estuvo internado o tuvo que hacer un tratamiento
de tipo médico, y después, por último, es la boca. Entonces, todo ese edema nos impide reposicionarlo de manera 100% como un rompecabezas. Entonces, es sumamente normal ver un espacio entre la fractura, pero nuestro indicio es la radiografía, que más o menos no haya una mala dirección, y la oclusión. Si no interfiere en la oclusión y está alineado como el paciente estaba, es un tip clínico también pedirle al paciente que se siente con los labios y con la lengua, sienta si está como antes del traumatismo. A veces tiene mal posición dentaria y uno piensa que lo está poniendo mal y no, era la mal posición dentaria. La férula, ya dijimos que acá semirrígida, no, flexible. Esto ya hay una actualización. El antibiótico y alivio de la oclusión y evaluar la endodoncia al mes. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a saber que se reparó? Porque ustedes piensan que esto está bien, ya pasó un mes y está así. ¿Hay un éxito en el tratamiento? ¿Quién se anima a decirme si esto tuvo éxito o no? Yo diría que sí, que se formó ¿Acá qué piensan que hay? ahí tejido de granulación, digamos. Si hay tejido de granación, no hay éxito. Puede ser un tejido conectivo con tejido óseo, como es acá. La reparación nos van a indicar que no haya fístula, que no haya dolor, que no haya un edema. No por eso vamos allá a indicarle a este paciente la extracción del implante. Si pasó un mes y está así, y no le duele, no hay movilidad del fragmento, es un éxito, reparó. ¿Estamos? Controlar la vitalidad, si está positiva, listo. Y hay muchos casos que esto se calcificó y no es necesaria la endodoncia. La diferencia entre esto y esto es el tiempo. ¿Sí? Hay un fracaso cuando hay una ausencia de cicatrización, cuando hay un tejido de granulación. En el tejido de granulación va a haber dolor, edema, fístula, alguna manifestación. Y fíjense cómo es esta férula, como se ve en la radiografía. ¿Cómo es? Parece que fuera rígida. Perfecto. Cementaron los puntos de contacto y lo dejaron ahí. Y fíjense cómo fracasó todo. ¿Sí? Entonces, el tratamiento en las fracturas coronorradiculares, cuando abarca la corona, ¿qué tenemos que hacer? El buen examen clínico, el buen examen tomográfico en este caso, y vamos a evaluar según el nivel de la fractura. Ya dijimos que el nivel de la fractura podemos sospechar sin una tomografía a qué altura está. Si se desplaza mucho, no vamos a animar a sacar el fragmento y por ahí hacer una larga de corona clínica y hacer una restauración o una corona. ¿Estamos? Hay que ver el tamaño de la raíz. Esta tomografía es del primer caso clínico, el que les mostré que haríamos con el 11 y el 21, que habían indicado extracción. Existe lo que se llama una extrusión ortodóntica, que es si el paciente tuviera ortodoncia o a veces se cementan botones, es como un bracket con forma redondita, se cementan botones y con gomitas de tracción, gomitas entre la antagonista, generan que se desplace la pieza dentaria para no estar haciendo una larga de corona clínico, ¿sí? También existe la extrusión ortodóntica, quirúrgica, que es lo mismo, pero con un forceps. Sacan un poquito la pieza dentaria y después la ferulizan un tiempo y generan ese espacio biológico que está faltando. Y cuando ya es una fractura, imagínense longitudinal, con minutas, con muchos fragmentos, ya una extracción. Entonces, todos los tratamientos posibles hay que evaluar todo, ¿sí? No podemos decir que una fractura tercioapical ya está, es una extracción. Pasamos a lo que son las fracturas alveolares. Podemos hablar tanto de una pared del proceso alveolar o de todo el proceso, el bloque, ¿sí?
hay características clínicas. Fíjense cómo se desplaza todo en bloque. Yo muevo este diente y se mueven estos dos en conjunto. Hay un signo radiográfico que es muy característico, que es una imagen radiolúcida, apical, de manera lineal en los ápices de las piezas dentarias. Esto es el bloque desplazado. Va a haber laceraciones gingivales por todo el desplazamiento y acuérdense siempre, el movimiento en bloque. Van a tener una alteración en la oclusión, la alineación no va a estar normal. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo es el tratamiento en las fracturas? ¿Qué dije yo que era? Reducción y fijación. Perfecto, reducir, ¿qué es? Unir el cabo de la fractura. Este paciente era mucho el bloque óseo, era mucho el desplazamiento y eran muchos los días que había venido a hacer la consulta por esto. Ya habían pasado muchos días y era muy difícil reposicionar la pieza dentaria. Acá optaron por colocar, esto es lo que se llama el arcopeine. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, con la tanza no lograban generar esa inmovilización. Y otro factor importante, si no tienen una correcta hemostasia, nunca se va a adherir el material, se le va a despegar. Entonces, a veces, por eso le damos todas las herramientas en los tratamientos, en los posibles materiales para hacerlo. Se tiene que elegir, de acuerdo a la situación clínica, la mejor. ¿Cuál es la mejor? Siempre que podamos, optamos por la flexible, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Reducir el fragmento y ferulizarlo. Estabilizar el fragmento. 4 semanas. ¿Por qué 4 semanas? Porque está afectado el tejido óseo. Siempre que haya afección en tejido óseo son 4 semanas, si no, son 2. Las férulas son 2 semanas. ¿Por qué no quiero dejarlo mucho tiempo? Porque quiero que haya un ligamento periodontal activo, que no se genere una anquilosis. Y el factor clave en el pronóstico y en el tratamiento es el alivio de la oclusión. Si yo reduzco todo, pongámosle que este paciente tenía un trauma por la desalineación ya oclusal de las piezas del sector anterior, lo tengo que aliviar, no puedo seguir generando un trauma después de este traumatismo, ¿sí? Las indicaciones: dieta semisólida durante 14 días, cepillar los dientes con cepillo suave, el uso de clorhexidina y siempre los controles y el seguimiento. Esta es la guía de T, un cuadro que resume cuándo remover las férulas en los tipos de traumatismos que ya estuvimos viendo hasta recién, cuándo hacer el examen clínico y radiográfico. Por ejemplo, en una fractura alveolar, que es la que recién vimos, removemos la férula a las 4 semanas, el control clínico y radiográfico a las 4 y 8 semanas, a los 4 meses, a los 6, hasta los 5 años hay que controlarlo, ¿sí? Al año y si anda todo bien, después a los 5 años. Lo mismo en las fracturas radiculares. Es una guía para que tengan de seguimiento. Vamos a un caso clínico. ¿Me describen las lesiones que ven acá? Parece haber una contusión en el labio inferior. Esa todo el mundo lo dijo porque está como ejemplo en el caso. Después en el labio superior hay una laceración, ¿puede ser? Sí, muy bien. ¿Qué más? En la comisura más que en el labio, ¿no? Ah, bueno, sí, en la comisura también está, claro, ya está suturada. Sí. En el labio inferior, ¿qué hay? ¿El aumento de volumen ese? Hay un aumento de volumen, pareciera una contusión, ¿no? Hay como un hematoma submucoso. ¿Y queda una lesión más? En el 42 hay una lesión, ¿o no? ¿Qué lesión es? Ay, no se ve. ¿No se ve? Bueno, ahí te muestro mejor. Una fractura melodentinaria con exposición pulpar pareciera. Perfecto, perfecto. Viene este paciente, que yo les cuento qué le sucedió. Estaba andando en bicicleta y el taxista abrió la puerta y se comió la puerta de la bicicleta. Ya había ido a un hospital que le suturaron la laceración de la comisura
Y ahora venía la consulta por el dolor que tenía en el diente y todo. ¿Qué hacemos? Llega y viene y estamos nosotros. ¿Qué hacemos? Vemos a ver si se desplaza la pieza y una radiografía, ¿no? Se desplaza la pieza. Bueno, pero uno seguramente va a estar todo, si es nuestro primer traumatismo, vamos a estar sin saber qué hacer y más nervioso que la chica seguramente, ¿sí? Nunca nos tenemos que olvidar de todo lo que tenemos que hacer, el examen, la anamnesis, preguntar el estado sistémico del paciente. Es muy importante que se lleven como mensaje que tienen que indagar cómo fue el traumatismo, preguntar cómo, cuándo, dónde, y todos los antecedentes médicos, si tuvo atención médica previa, si perdió el conocimiento en el traumatismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces, nos llega el paciente y tuvo un trauma en toda la cabeza, un accidente automovilístico, se golpeó la cabeza, se perdió los dientes, y por ahí perdió el conocimiento y lo primero que hizo fue ver al odontólogo, a la guardia odontológica. No, primero está la contusión de cráneo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si es alérgico al medicamento, antes de tocar a los pacientes, siempre pregunten todo. Si toma alguna medicación, si es alérgico a algo, si fue operado últimamente por algo, ¿sí? No se olviden de esto, aunque la situación les sobrepase. Recuerden la anamnesis, recuerden el examen clínico. ¿Cómo van a hacer el examen clínico? No van a ir directo a la radiografía y a ver si se mueve. No, tienen que hacer examen físico de toda la boca, de todo el rostro, inspección, palpación, y después van al diente afectado. Tienen que ver la arcada opuesta, tienen que ver la movilidad, el desplazamiento y la oclusión previa, analizar, no, este diente pareciera que iba para otro lado antes. Que muerda, no, está interfiriendo que es el diente que se levantó. Todo tienen que ver, no ir directo a lo que primero les llama la atención. Entonces recuerden el protocolo, el examen clínico, radiográfico, diagnóstico y plan de tratamiento, indicaciones al paciente, controles y seguimientos. Este es el machete que tienen que tener. La anamnesis y después no pueden dejar al paciente ferulizan y listo, no. Las indicaciones, los controles, el seguimiento, el diagnóstico ya lo vieron, cómo hacerlo, siempre la tomografía si es una fractura de tipo radicular para poder hacer bien el plan de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esta chica? Ya le hicimos las anamnesis, ya le preguntamos todo. Vamos, ¿qué hacen? ¿Van a ver la movilidad de una? ¿Van a hacer la radiografía? ¿Cómo hacen la radiografía? ¿Ven lesiones en el tejido blando? ¿Qué hacen? Hacemos un examen clínico de toda la cavidad bucal para chequear alguna otra posible lesión. Después también nos centramos sobre la pieza de sangre que tiene la exposición. Después, en cuanto a las lesiones en los tejidos blandos, también podemos llegar a hacer el momento del estudio por imágenes, una radiografía sobre el labio, a ver si hay alguna porción de Perfecto, pieza perfecto. dentaria ¿Qué dentro. tenemos que hacer? Vemos una lesión en el tejido blando, que es que ya hay una herida superficial que es profunda y superficial, las dos cosas juntas. Aunque le falte un diente a la paciente, tenemos que sacar la frente tejido blando, porque a veces hay un pedazo de vidrio, a veces hay un pedazo de asfalto, y le ahorramos un dolor de cabeza al paciente retirarlo en este momento y no cuando ya está todo cerradito. Es mucho peor, ¿sí? Entonces, ¿todos saben cómo sacar una radiografía en el tejido blando? ¿Cómo lo harían? Pones la placa entre los dientes y el labio Perfecto, y que el dedo lo ponga por detrás de la placa. perfecto. La placa va acá y el tubo acá, ¿sí? Acá en este caso ya salió directamente cuando sacamos la radiografía del diente que queríamos ver el lesionado, ya veíamos esta estructura que está en el labio, ¿sí? Está acá.
Entonces, ¿qué hacemos? El tratamiento de los tejidos blandos, de sacar el cuerpo extraño, limpiar, hacer antisepsia en las lesiones, retirar el fragmento, hacer la apertura y cementar a modo de collage el pedazo de diente que tiene dentro del labio, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien hubiese hecho algo distinto? Vamos con otro. ¿Qué hacemos con este chico? Ante semejante traumatismo, ¿qué se les ocurre que van a hacer? Primero la anamnesis y toda la historia clínica. Y luego, hacer el examen clínico general de la cavidad bucal. Vamos a preguntar si tuvo pérdida de conocimiento, dónde más se golpeó, qué le pasó, ¿sí? Después vamos a ir a las piezas dentarias, vamos a ver el tipo de desplazamiento, vamos a ver la radiografía. ¿Qué tipo de fracturas son estas? Están en el tercio apical. ¿Qué decimos? ¿Son favorables? No, hay que ver la localización del desplazamiento. Está en el tercio apical, pero esta pieza se desplazó totalmente. El estado periodontal del paciente, ¿sí? Para que se queden claros de que no todas las fracturas del tercio apical vamos a decir que son favorables. Fíjense el desplazamiento que tiene esto. Acá no queda otra que la extracción, toalete de la herida y sutura, ¿sí? Son varias piezas dentarias, sí o sí hay que suturar esto. Y contener al paciente. Fue nuestra primera función en este tratamiento, contener al paciente. Fíjense la altura de la fractura de las piezas dentarias. Y que se vaya bien, ¿sí? Voy a darles una parte de que los chicos de los demás días consultaron mucho. Es la radiografía y la tomografía, cómo se ve y cómo hacer el análisis de las tomografías. ¿Todos saben qué tipo de cortes vienen en una tomografía de tipo Combin? Axiales, coronales, sagitales. Perfecto. Para la semana que viene que hagamos la clase de traumatología 2, les voy a mandar a todos por mail un archivo de tipo DICOM, que es el archivo con el que se guardan las tomografías, y la manera de recorrer y navegar el CD, para que todos tengan la misma herramienta del día de mañana poder hacerlo, ¿sí? Vamos a ver rápidamente cómo es la terminología en las tomografías. ¿Radiolúcido y radiopaco? No. Vamos a ver los cortes, que esto ya lo saben. Todo lo que es radiolúcido en la tomografía se llama hipodenso, que sería negro, y que es el aire. Todo lo que es hueso, que en la radiografía llamamos radiopaco, es hiperdenso en la tomografía, ¿sí? Cuando hablamos de resolución de imagen, se llama voxel, y artefacto llamamos a todo lo que haga ruido y un destello, lo que vemos blanco, que vemos hiperdenso, es por ejemplo una corona, un perno, un conducto que hace ese destello y no nos deja ver bien la imagen. Estas son las diferencias entre la tomografía Combin, cómo es el aparato y cómo es la del ATAC, la del haz helicoidal, que es tomografía médica. Este es el FOV, que ya les mencioné, que es el campo de visión, que es variable. En los tomógrafos el técnico puede indicar qué FOV darle. Más pequeño, recuerden que tiene mayor definición, ¿sí? Si tenemos que ver solamente un sector pequeño, vamos a pedir un FOV pequeño. Si tenemos que ver una fractura mandibular, vamos a pedir un FOV mediano. Si tenemos que ver el seno maxilar o la apófisis coronoides, vamos a pedir un FOV grande. Eso igualmente no lo tienen que estar escribiendo siempre. Los técnicos, si son se fijan bien en la orden como la redactamos y qué queremos ver, por lo general, o sea, lo calibran ellos.
Pero si yo quiero específicamente que sea la mejor definición en la imagen, porque quiero ver una fractura, en qué tercio, qué dirección, qué todo, voy a hacer pedirle y que sea minucioso y que sea lo más, la mejor calidad de imagen posible. Entonces le aclaro, FOV pequeño y menor adquisición posible, que es la menor cantidad de cortes. ¿Sí? La resolución de la imagen se mide con píxeles. Cuanto más pequeño es el píxel, mejor la calidad de imagen. Y estas son las grandes diferencias y comparaciones del haz helicoidal y el haz cónico. El voxel es más pequeño, el FOV es más pequeño, menos radiación. ¿Cómo es el corte del panorexe? ¿Alguno me lo explica? ¿Cómo se genera? ¿No es la reconstrucción con todos los cortes? No. Eso mismo me contestaron el miércoles y no. No. El panorexe es, si yo tengo esto, voy a hacer una selección, el técnico hace una selección de qué franja quiero el corte. Y lo saca y eso es lo que yo estoy viendo. Acá en la tomografía les muestro con esta imagen. El técnico señala con puntos qué área quiero que reconstruya el corte panorexe. Todo esto naranja, todo esto amarillo, es este corte. Entonces, todo lo que yo tengo por delante o por detrás, no lo estoy viendo en este corte panorexe. ¿Estamos? Eso es el corte. Si yo tengo un diente palatinizado y no lo incluí en esta sección, no lo voy a ver. No existe, ¿sí? El corte sagital es la representación de esta sección, que la menor adquisición posible quiere decir que yo tengo muchas más linitas azules, entonces puedo tener muchas más imágenes acá. El coronal y el axial, y la reconstrucción 3D. Esas son todas las imágenes que uno puede tener con la tomografía de tipo Combin. Entonces, les voy a mandar por mail. Esto es optativo, es para que tengan una herramienta más y nadie se lo va a tomar, chicos, pero es de verdad mucho más fácil poder diagnosticar y hacer un buen plan de tratamiento con la tomografía, y es una herramienta que hoy en día todos lo tienen que saber hacer y lo van a poder hacer. Cuando piden el CD ya viene el software del tomógrafo, cada tomógrafo tiene un software distinto. Y van a poder, ya que viene en el CD, lo instalan, lo ponen y ya lo abren. Hay un programa que es el que les voy a mandar para que se lo descarguen, para que hagamos todos juntos con un workshop de navegación de una tomografía. Hoy en día el CD tiene que quedar en desuso. Les pueden mandar el archivo de ICOM directamente y con este programa abren todos los archivos de ICOM de cualquier panorámico. No necesitan el CD y el programa del tomógrafo, ¿sí? Con ese programita que les voy a mandar y el archivo que descarguen todo, yo les muestro cómo abrirlo y cómo pueden navegar y ver mucho más que lo que les mandan con el acetato. Una ¿Estamos? pregunta. ¿Esta Sí. clase que estás proyectando la van a dar después o ¿Cómo? es eso que nos mostró? O sea, ¿se va a dar la clase especialmente o esto? Esto es una introducción para que puedan tener idea. La semana que viene, después de clase de trauma dento alveolar 2, vamos a hacer ese workshop de navegar el CD. Perfecto. ¿Esta se podría mandar por mail para tenerla? No, no. No. Ya las clases las estamos dando en vivo como en el aula. Ok. ¿Sí? Si tienen alguna duda, las mandan al mail, las contestamos, o ahora, todo. Pero estos son los cortes como para que, y lo vamos a volver a ver la semana que viene, son nada más un pantallazo de qué van a tener en una tomografía para que la semana que viene no estén tan en el aire viéndolo. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda pero de fracturas alveolares en el Sí. tratamiento, que dijo que hay que estabilizar el segmento por 4 semanas. ¿Por 4 semanas era porque el tejido óseo está afectado? Claro, siempre que haya un tejido óseo afectado, es como para que no se lo estudien de memoria todo. Claro. Siempre que la lesión afecte el tejido óseo, van a ser 4 semanas la férula. Listo. ¿Sí? Si no, son 2 semanas, dijo, ¿no? 2 semanas. Perfecto. Gracias. ¿Alguna duda más?
¿Estamos? Den el presente.